Cuando te hablas a ti misma o cuando platicas contigo misma, ¿sientes que las palabras que ocupas hacen que vayas hacia adelante o más bien hacen que retrocedas? Hoy quiero que reflexionemos un poquito sobre esto porque hace un par de meses leí un libro que se llama El poder de las palabras y si tú tienes la oportunidad de leer este libro, créeme que te va a hacer cambiar tu perspectiva de más de una forma y en más de un contexto de tu vida, entonces hazte un favor y lee este libro. Mientras leía este libro me di cuenta de que había un montón de cosas que hacían match perfectamente con mi carrera y con todo lo que yo había visto a lo largo de los años en ella. Yo soy psicóloga y sentí que era importante, ¿saben? Como abrir un espacio aquí para que podamos juntas empezar a reflexionar un poco más sobre este tipo de cosas y aprender a ver la vida de una forma mucho más bonita, ¿no? Además de que, pues obviamente sin como que romantizarla, pero siento que sí hay muchísimas estrategias que podría compartirles, tal vez desde mi poca o mucha experiencia, entonces por eso vamos a empezar a hacer este tipo de conversaciones. El diálogo interno que tú y yo nos manejamos individualmente como personas, que tal vez es esa vocecita que te habla en la cabeza y que algunos, por ejemplo, sí externan, ¿sabes? Como que hay personas que sí hablan con ellas mismas en voz alta y habemos algunas personas como yo, ejemplo, que al hablarme no ocupo como expresarlo, literalmente sacarlo, sino que simplemente es una vocecita que existe ahí adentro de mi cabeza y que me ayuda a organizar mis ideas, a motivarme y muchas otras veces a dar unos pasitos para atrás. Porque aunque parezca que no, el cómo nos hablamos sí tiene un impacto bastante grande en lo que sentimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos e incluso en las oportunidades que nos damos chance de agarrar, ¿saben? En poder ser capaces de reconocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades y muchas veces justamente por este diálogo interno que a lo mejor no es tan saludable, nos ponemos nosotros mismos estas barreras. Entonces hoy entre las dos vamos a descubrir cómo podemos empezar a eliminar justamente este tipo de barreras y de obstáculos en nuestro diálogo interno para poder hablarnos de una forma muchísimo más bonita. Primero vamos a empezar con lo más básico, que es definir qué son las palabras y por qué son tan importantes en nuestra cotidianidad, porque no solamente son palabras o frases u oraciones. Entonces son herramientas que utilizamos todos los días, incluso no solamente con nosotros mismos, sino también con la gente que nos rodea en la escuela, en el trabajo, incluso en la calle, no sé, en el transporte público, con toda la gente todo el tiempo. Siempre nos vamos a estar comunicando porque somos seres sociales, necesitamos estar en constante comunicación. Pero regresando un poco a lo que estamos hablando el día de hoy, en este caso las palabras son herramientas que pueden sonar pues a lo mejor de una forma dulce, amable, motivacional, pero también son herramientas que pueden herir, son herramientas que pueden ser y llegar a ser muy crueles. Yo me di cuenta con el pasar del tiempo, sobre todo cuando estaba muchísimo en esta etapa ansiosa de mi vida, que muchas veces me repetía que no era suficiente, que no era capaz, que no era importante y que poco a poco eso se empezó a volver verdad, ¿saben? O sea, poco a poco mi cabeza empezó a creérselo, lo cual es bastante peligroso, no solamente en mi caso, porque a lo mejor estaba pasando por estas crisis o este episodio ansioso, sino porque siento que en cualquier caso el estarte hablando de esa forma, pues obviamente no te va a traer nada bueno, no vas a atraer tampoco nada bueno. Entonces cuando empecé a leer este libro, porque es uno de los primeros puntos que toca, me di cuenta de que justamente estas palabras nos estaban limitando o me estaban limitando, ¿saben? Porque al final tu cerebro lo empieza a creer. Nuestro cerebro es como una esponjita y absorbe absolutamente todo. Él lamentablemente no puede distinguir como la IA tal vez si son palabras motivacionales o si son palabras destructivas. Entonces, todo lo que tú le digas, tu cerebro se lo va a creer. Entonces, obviamente cuando tú empieces a pensar, ¿será que soy suficiente? ¿Será que soy creativa? ¿Será que soy amable? ¿Será que soy importante? Pues si todo el tiempo te estás repitiendo lo contrario, tu cerebro te va a decir
que efectivamente no lo eres. Por eso es muy importante ser conscientes de cómo nos hablamos, porque eso se va a ir impregnando y se va a ir clavando y nuestro cerebro lo va a ir absorbiendo y va a tener un impacto. O sea, y yo por mucho tiempo pensé que no, pero sí, o sea, el cómo nos hablamos y el diálogo que utilizamos con nosotros mismos también tiene un impacto en nuestra vida. Ahora, sé que he estado hablando muchísimo con esta palabra de diálogo interno y sé que se estarán preguntando tal vez algunos de ustedes qué es y también por qué es importante, ¿no? Y justamente este concepto de diálogo interno es y son todas estas conversaciones que tú y yo tenemos con nosotros mismos. Como les platicaba al principio, puede ser que tú las tengas en voz alta y también puede ser que no las tengas en voz alta. Cualquiera de las formas que utilices para conversar contigo están completamente bien y son completamente válidas. Ahora, lo importante aquí es saber descubrir e identificar si en este momento de nuestra vida ese diálogo interno, esa vocecita en nuestra cabeza es una amiga o es una enemiga, porque eso va a hacer que nosotros podamos saber en qué partes tal vez necesitamos trabajar de este concepto. Por ejemplo, cuando yo pensaba cosas como nadie me va a tomar en serio creando contenido, ¿no? Por decir algún ejemplo, obviamente eso se volvía mi realidad y de alguna u otra forma también lo atrae, ¿sabes? También el que tú no creas en ti mismo y el que utilices palabras y adjetivos que te describen que muchas veces son negativos, pues solamente te va a traer consecuencias y personas que te van a estar replique y replique y replique también esos adjetivos. Pero cuando tú misma empiezas a cambiar la forma de hablarte y decir, ok, tal vez sí, tal vez estoy en este proceso de aprendizaje de crear contenido en mi caso, pero eso no quiere decir que no sea suficiente y eso no quiere decir que no haya personas que no me vayan a tomar en serio. Hay personas que a lo mejor y sí les va a gustar mi contenido y me van a apoyar. Entonces ahí es justamente cuando empiezas a cambiar el chip y empiezas a cambiar la forma en la que vas a atraer las cosas que tú también quieres para tu vida. Y hay algo muy importante que quiero recalcar con esto y que viene como consecuencia a hacer todo este cambio de diálogo interno, pero sí quiero que lo tengan muy en cuenta porque es algo fundamental para que también estén un poco más motivadas a realizar este cambio. Y es que al final el cambio no solamente va a ser con tu diálogo interno, también va a ser en cómo te sientes, porque pues obviamente al hablarte mejor, tú misma vas a hacer que te sientas mejor, ¿sabes? Lo mismo va a pasar con tus acciones, vas a tener muchísimo más oportunidades de accionar y de reaccionar a las cosas o a los escenarios que pasan en tu vida de una forma muchísimo más consciente y también vas a poder aprovechar las oportunidades que se te ofrecen, porque como les decía, ¿no? A lo mejor si tu pensamiento es, ay, me están ofreciendo un trabajo, pero yo no creo que sea capaz para realizar todo esto que me piden, o mi experiencia es muy poca, entonces no creo que la oportunidad la merezca, ¿sabes? Obviamente la consecuencia de esos pensamientos va a ser rechazar, por ejemplo, el trabajo, pero por otro lado, si tus pensamientos y tu diálogo interno contigo cambia y le das esta versión de, ¿sabes qué? Tal vez no sé hacer todo lo que me están pidiendo, pero sé que soy capaz de aprenderlo. Vas a aceptar esa propuesta, ¿sabes? No te vas a empezar y no te vas a seguir más bien poniendo barreras tú solita. Un ejemplo que les puedo poner de esto que les estoy platicando y que a lo mejor es como muy básico es utilizar estas famosísimas palabras de no puedo. Porque cuando usamos estas palabras estamos cerrando, o sea, no estamos ni cerrando la puerta, creo que le estamos poniendo hasta una chapa a una puerta que ya estaba cerrada, ¿saben? Y ni siquiera nos damos la oportunidad de saber qué hay detrás de esa puerta. ¿Me explico? Porque a lo mejor ni siquiera es lo que nosotros pensábamos, pero como nosotros ya nos dijimos no puedo, pues se va a quedar ahí y nunca vamos a saber qué pasó. Pero por el contrario, si decimos, ok, lo voy a intentar. Tal vez no lo sé, tal vez no tengo todas las herramientas, tal vez no tengo todos los conocimientos, pero lo voy a intentar. Eso cambia completamente tu panorama. Y aunque no salga perfecto, te estás dando la oportunidad de aprender, de crecer, de ver
cómo surgen las cosas, de ver cómo pasan las cosas y de justamente ganar experiencias que tal vez antes o que tal vez con este pensamiento de no, yo no puedo, pues ni siquiera hubieras aprendido, ¿sabes? Y esto aplica para absolutamente todo, para la confianza, para la autoestima, para oportunidades, para atrevernos a hacer todas esas cosas que nos van a llevar a construir y a fortalecer y a cumplir nuestros sueños, porque creo que este diálogo es fundamental para que nosotras podamos alcanzar la vida que queremos y no quedarnos estancadas en una vida que tal vez no nos satisface. Pero bueno, ahora que ya tenemos todas estas bases de las palabras, del diálogo interno, algunos ejemplos, podemos pasar ahora sí a esta parte de cómo transformar este diálogo interno. ¿Qué herramientas necesitamos para empezar a hacer ese cambio, aunque sea con cosas pequeñas, aunque sea un día sí, un día no? Me explico, no necesita hacer todo al mismo tiempo porque sé que también puede llegar a ser muy abrumador. Pero vamos a hablar como que de algunos pequeños tips y cosas que yo he ido aprendiendo, me han funcionado y también que aprendí gracias a este libro que les comenté al principio. El primero de ellos es escucha y pon verdaderamente atención a lo que te estás diciendo porque eso es demasiado importante. Gracias a este punto te vas a poder dar cuenta si te juzgas mucho, si te criticas mucho, si a lo mejor y te felicitas por tus logros, aunque sean o no sean poquitos, porque siento que también ese concepto de logros está un poco desconfigurado por las expectativas sociales. Y una vez que hayas identificado como que todas estas áreas de oportunidad en tu hablar y en tus pláticas contigo misma, podemos pasar al número 2, que sería hacer el reemplazo justamente de todas estas palabras dañinas, crueles o hirientes por palabras que te animen, por palabras que te abracen, por palabras que se sientan como un apapacho, como una tacita de chocolate caliente, ¿sabes? Otro ejemplo que se me ocurre y que justamente ahorita no recuerdo si ya se los mencioné anteriormente es el de no soy suficiente, porque esto lo ocupamos muchísimo y son palabras que lamentablemente están muchísimo en nuestra cabeza, sobre todo cuando empezamos a entrar en esta etapa de la adolescencia, porque empiezan las comparaciones, ¿sabes? Y eso es un proceso natural, eso es un proceso por el que todos pasamos, pero sí creo mucho que aparte de la red de apoyo que tengas, también está mucho en ti el transformar estas comparaciones o estas características negativas que tal vez agarras también de todo lo que la gente y la sociedad te puede estar diciendo en frases o en palabras o en este diálogo muchísimo más bonito, muchísimo más amable. Y por qué no, en lugar de decirnos, ok, no soy suficiente, lo cambiamos por algo como de, ok, estoy aprendiendo, ok, esto es algo nuevo para mí, ok, tal vez sí necesito prepararme más, porque muchas veces no solamente se trata de darte oportunidades con el conocimiento que ya tienes, sino también se trata de darte la oportunidad de aprender y de adquirir más conocimientos para aprovechar esas oportunidades. Y de la mano con esto también se desglosa el punto número 3 y es sé más amable contigo misma, y esto te lo pido así de rodillas, por favor, sé más amable, sé más linda contigo misma. Trátate a ti como tratas a tus mejores amigas, como tratas a tu novio que amas con todo tu corazón o a tu novia que amas con todo tu corazón. Trátate bonito, trátate bien. Y no, tampoco me malinterpreten, no se trata de mentirte y de siempre, no sé, tal vez justificar tus errores o de no aceptar que te equivocas, no se trata de eso, pero creo que sí podemos utilizar palabras muchísimo más conscientes y muchísimo menos hirientes para este proceso de equivocarnos, ¿saben? Porque una puede equivocarse, nadie es perfecto y todos siempre vamos a cometer errores. De eso se trata la vida, lamentablemente, de caernos, aprender, limpiarnos las rodillas, levantarnos y volvernos a montar en la bici y manejarla, ¿saben? No se cierren a que si cometemos un error, automáticamente nos volvemos malas, inútiles o pésimas personas.
No, creo que lo importante es aprender, sí, a aceptar que estamos cometiendo errores, pero también a tener más amabilidad y a tener un discurso menos autodestructivo a la hora de cometer errores. Al final en esta vida todos estamos aprendiendo y todos estamos en este proceso de disfrutar y de aprender también a ser niños, a ser adolescentes, a ser adultos, a ser papás, ¿saben? Nadie nos tiene un manual de cómo ser seres humanos y eso es parte de la vida. Equivocarte es parte de la vida, pero también está en ti el cómo vas a sobrellevar esa situación, cómo vas a reparar ese error y sobre todo cómo vas a construirte a ti misma a base de todas estas equivocaciones o de todos estos logros también. Entonces, para ir finalizando, quiero volverte a recordar que lo que tú te dices no es solamente una palabra por ahí que se va a ir en el aire el día de mañana, sino que son pensamientos y son construcciones que vas a ir dejando en tu cerebro. Imagínatelo como pequeños ladrillos que vas poniendo y ya no los puedes quitar. O sea, esos ladrillos ahí se van a quedar, pero tú eres el que tiene la decisión de si tus ladrillos van a ser más positivos, más bonitos o si van a predominar todos estos, pues a lo mejor que están talladitos, que les falta un pedazo, todos estos cachitos como que rotos. Tú vas a ser el que decida si van a estar completos y van a ser amables o si van a ser destructivos. Una vez que podamos cambiar el cómo nos hablamos y el cómo platicamos con nosotras mismas, créeme que te juro y te prometo que todo a tu alrededor también va a cambiar. Aunque sea poco a poco, hazlo a tu ritmo. Hazlo a tus necesidades, no quieras también cambiar tu vida y tu forma de ser y tu forma de pensar y tu forma de hablarte de un día a otro porque créeme que te vas a abrumar y lo único que vas a conseguir va a ser tirar la toalla. Entonces, tente muchísima paciencia y identifícalo, pídete perdón, así como también cuando nos equivocamos o cuando le faltamos al respeto a alguien o cuando herimos los sentimientos de alguien, tenemos el valor de ir y pedir una disculpa, pedirle perdón. También ten el valor de hacerlo contigo, porque todas estas palabras, créeme que no se van a ir, probablemente no se vayan a ir, pero creo que sí les puedes dar un significado diferente y que el día de mañana puedas voltar hacia atrás y ver cómo has cambiado, cómo has crecido y cómo te has fortalecido tú misma. Entonces te pregunto, ¿qué te estás diciendo a ti misma hoy? Y creo que la pregunta todavía más importante, ¿cómo te gustaría estarte hablando a ti el día de mañana? Porque las respuestas a estas preguntas van a ser justamente el inicio de la transformación de tu diálogo interno. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí el día de hoy. Estoy muy contenta de tener este nuevo espacio para platicar y reflexionar juntas sobre todos estos temas que pueden ser muy abrumadores, pero me pone muy contenta. Igual si tienen como que algún tema en específico que les gustaría que abordáramos y reflexionáramos juntas, háganmelo saber. Y nos vemos otro día con más de estas notas de noche.